sería interesante que vayan marcando quiénes son las personas que están participando y sobre todo si es que tienen un video con otro nombre que nos avisen porque si no es más confuso todavía, ¿ok? Tranqui, También, profe, vamos a ir diciendo nuestros nombres a medida que hablemos y te vamos a pasar también la lista al final. ok, la otra cosa es darle un tiempo moderado a la técnica y Sí, es vamos a dedicarle cortita. más. Ok, perfecto, entonces, adelante. Dale. Nosotros hablamos de la técnica de sensibilización sistemática. María, si puedes cambiar, por favor. Vamos a hablar de quién fue la persona que propuso esta técnica, que fue Joseph Wolpe. Espérame que no cambia la diapositiva. Eh, Acá está. Para saber quién propuso la técnica y para qué es normalmente utilizada, podemos decir que esta técnica la creó, o sea, no sé, no la creó, la propuso el psiquiatra Joseph Wolpe en los años 50 y está basada en los principios del condicionamiento clásico. Según Labrador, esta técnica está dirigida a reducir las respuestas de ansiedad a conductas motoras de evitación ante determinados estímulos. Se trata de una técnica pionera en la modificación de la conducta. Es utilizada mayormente en problemas de ansiedad, en estímulos concretos, condicionados, obviamente, y en ansiedad ilógica y también en fobias. En la siguiente diapositiva podemos hablar de algunos conceptos que utiliza la técnica, que para empezar empezamos con las siglas USA, que significa unidad subjetiva de ansiedad, que es la que mide la variación de la intensidad de las actividades fisiológicas en una situación subjetiva, por ejemplo, el miedo a los ascensores, es decir, un tipo de fobia. También se habla de jerarquía de los estímulos, que es la escala con variación de ansiedad ante el estímulo, justamente, que se va de la ansiedad muy baja a una ansiedad muy alta. En la USA se usa la medición a partir de los números del 100 al 0, obviamente siendo 100 puntos el máximo y así va bajando. También hablamos en esta técnica de las respuestas incompatibles, que son respuestas que no pueden darse al mismo tiempo, que por ejemplo podemos hablar de la relajación y el estado de ansiedad en sí. También hablamos de la generalización de la respuesta, que es de que a una la activación fisiológica que se da a un estímulo se puede ir generalizando a varios otros estímulos. En la siguiente diapositiva hablamos de que el tratamiento, o sea, la utilización de esta técnica, en un primer momento siempre se le enseña al paciente la relajación progresiva muscular. Después hablamos de una construcción de jerarquía con el paciente, de jerarquía de miedos o de situaciones ansiógenas. Y después hablamos o sea, ya nos metemos en la técnica de desensibilización propiamente dicha, que consiste en repetidas presentaciones imaginarias o reales también del estímulo, que es el que produce las activaciones fisiológicas, y para ir eliminando y combinando con la relajación progresiva. Y ahora gracias por la atención en esta primera parte, obviamente, de la explicación breve de lo que es la técnica de sensibilización. Y vamos a empezar con la presentación del caso en sí. Bueno, profe, yo soy Valeria Portillo, Valeria Prieto, y voy a empezar hablando del resumen para que conozcan más o menos lo que es este caso y de qué se trata. Si podés agrandar un poquitito más, María, por favor. Bueno, en este presente trabajo se expone un caso ficticio de una cliente de sexo femenino
de 21 años de edad, estudiante, soltera, la cual exhibe un cuadro de estrés postraumático con manifestaciones psicofisiológicas. Para el tratamiento se utilizó la técnica de desensibilización sistemática, que es la variable independiente, con la que se intentó decrementar la conducta blanco. En este caso sería la intensidad o el exceso de activación fisiológica acompañada con conductas de evitación ante situaciones de quedarse sola, que es la variable dependiente. Se utilizó el diseño experimental de reversión AB-AB, mediante el cual se busca la comprobación del objetivo científico y validar la efectividad de la técnica aplicada mediante la relación funcional entre la técnica de desensibilización y el decremento de la activación fisiológica. Se realizó una medición y evaluación de la intensidad de la activación fisiológica, registrando la conducta a través de autoobservación y autorregistros. Se llevó a cabo un análisis descriptivo no estadístico con recopilación del sujeto. Finalmente se constató el decremento de las actividades fisiológicas causadas por la ansiedad mediante la aplicación de la técnica de sensibilización sistemática, cumpliendo así con los objetivos tanto terapéuticos como científicos. Hola, profe. Hola, ¿me escucha? Se te escucha, compa. Sí. Hola. ¿Se Sí, te Débora, escucha, se te compañera? escucha. Ah. Yo pensé que no me estaban escuchando. Ahora eso es lo que sienten los profesores. Em, bueno, mi nombre es Débora Ludueña, y continuando un poco lo que estaba hablando Valeria, para este caso nosotros utilizamos lo que es la evaluación funcional, y al principio pusimos lo que puso Kasdin en su libro. La meta de la evaluación final es identificar las relaciones entre antecedentes, conductas y consecuencias. Según lo que yo entiendo con la evaluación funcional, es como que estudia a profundidad no solamente la conducta, sino todo lo relacionado a la conducta. En este caso, los estímulos sociales, las interacciones con otros y los eventos que influencian en la conducta del cliente. Se estudian los escenarios, los estímulos, es como que estudia el antes, el durante y el después de lo que se produjo con esa conducta blanco. Y como métodos utilizaríamos la entrevista, la autoobservación, el autorregistro y la intensidad. La entrevista para que podamos describir y conocer exactamente todo lo relacionado a la conducta blanco. La autoobservación, el autorregistro, la autoobservación, perdón, sería para que ella pueda describir sus propias conductas, y el autorregistro para que pueda también identificar qué es lo que siente en esa conducta, en ese momento, ¿verdad? Y la intensidad es la fuerza, duración en que la conducta blanco se manifiesta, como es la imposibilidad para contener o neutralizar las emociones y la conducta. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Voy a seguir con la definición de la conducta blanco. Según Kasdin, las conductas blancos se deben definir de manera explícita, de modo que en realidad se pueda observar, medir y también acordarse entre individuos que se esté aplicando el programa. Es un exceso de activación fisiológica ante estímulos ansiógenos de acuerdo con la línea de base, donde cero es la inexistencia de frecuencia e intensidad
Y 6 es la máxima frecuencia e intensidad de la activación fisiológica. Se manifiesta en una gran agitación, sudoración profusa, aceleración de los latidos y sensación de tensión en todo el cuerpo. Todo esto al momento de salir de la casa sola. Fue evaluada durante 2 semanas la cliente en situaciones cotidianas de socialización a través de la tasa de frecuencia e intensidad, medidos por medio de autoobservación y autorregistro. Hola, ¿me escucho? Sí, compa. Mi nombre es Diana Fretes y les voy a hablar acerca del análisis funcional de la conducta. El análisis funcional más bien consiste en analizar el comportamiento del paciente, teniendo en cuenta tanto sus antecedentes, conductas y consecuentes. Con lo que buscamos es dar una explicación de forma de contextualizada el por qué o para qué del determinado comportamiento del paciente. ¿Puedes bajar un poco más? Y tenemos los antecedentes de estímulo y de escenario. Los antecedentes son los estímulos que desencadenan una respuesta. En este caso, que el evento ocurrió hace 2 meses cuando fue asaltada al volver a su casa de la facultad, y la conducta que le generó fue un exceso de activación fisiológica. Y los consecuentes, que son las consecuencias que derivan de la emisión de la conducta, que en este caso son intrínsecas, que pertenece al sujeto mismo. En este caso sería que la paciente no sale de su casa sin acompañamiento por temor, y las consecuencias extrínsecas, que sería en cuanto a su entorno, por parte el reclamo de sus amigos porque ya no la visita, y también quejas por parte de su familia debido al inmenso gasto en taxis debido a que ella no puede salir sola. En cuanto a los antecedentes de estímulo, aparecen, por ejemplo, salir sola de casa, miedo a ser asaltada nuevamente. En otro momento aparece el recuerdo del asalto cuando sale sola de casa. Ver películas de acción también la altera mucho, aunque en menor medida. Anteriormente ella podía ver películas sin que le generen algún tipo de conducta. Y si está en un vehículo y pasa nuevamente por el lugar del asalto, ¿puedes bajarnos? Desvía la mirada para evitar sentir preocupación. Y las conductas que le generan esto son miedo intenso a salir sola, agitación, sudor, aceleración de los latidos del corazón, sensación de tensión en todo el cuerpo, conductas de evitación del estímulo, que en este caso es salir sola de su casa. Y en cuanto a las consecuentes intrínsecas, le genera a ella sentimientos de culpa e inutilidad, ya que siente que molesta a los demás pidiéndole que la lleven a todas partes. También autorreproches, preocupación, cansancio y humillación por no ser independiente. Y en cuanto a las consecuencias extrínsecas, sí que no logramos identificar. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, ¿Se escucha? compa, sí se escucha. ¿Qué tal? Yo soy María Mareco y les voy a hablar un poquito de lo que son los lineamientos, ¿verdad? Eh, Cabe resaltar que los lineamientos son ya partes de la conducta que nosotros queremos justamente modificar y que sirvan como un beneficio ya más tipo un extra a lo que nos da como tal lo que sería esta terapia.
Y, por ejemplo, sería algo que se presenta en ella es el hecho de no ir sola al supermercado, reuniones, el tema de las películas. Entonces, ¿nosotros a qué queremos llegar? A una independencia por parte de ella para que ella se pueda desenvolver con mayor facilidad. También se pretende que ella pueda realizar justamente estas actividades de ocio sin tener problemas, porque le transporta obviamente a lo que ocurrió anteriormente. También se comenta que ella, la gente le tiene que, la familia generalmente le tiene que llevar a la universidad, o porque si no ella simplemente no se va, o si no se va en taxi, que justamente es lo que le genera muchos gastos. En cuanto a esto, entonces se pretende que ella ya pueda desenvolverse sola en ese tipo de actividades cotidianas como ir al súper, ir a la universidad, ir sola y no utilizar el taxi a no ser que sea algo necesario porque evidentemente es más gastos al bolsillo de la persona. Y no sé si les dije, pero mi nombre es María Mareco y entonces voy a continuar presentando el resto de lo de las compañeras. Este creo que le toca a la compañera Sara, que no se va a poder presentar en este momento. Y vamos a reproducir un audio de ella que nos dejó. Este sería el audio de la compañera Sara explicando lo que es la meta. En este caso clínico, la meta de la intervención consistiría en el cambio, la modificación y la reducción de la conducta blanco, ya que se trataría de un exceso conductual. Estos procesamientos son de manera automática y por ende generan respuestas de ansiedad en la persona que finalmente le imposibilita a la persona poder desenvolverse diariamente en sus actividades. Esta meta de intervención se valorará a través de los objetivos terapéuticos y científicos. Primeramente tenemos el objetivo terapéutico que va a consistir en el decremento del exceso de la activación fisiológica y del procesamiento automático conocido como PA. Se entiende por esto como agitaciones, sudor, aceleración de los latidos del corazón, sensación de tensión en todo el cuerpo y no sale de su casa sin acompañamiento, pero en caso de que lo haga, se estaría movilizando únicamente en taxi. Se va a lograr este objetivo mediante una línea base de frecuencia e intensidad de 6, mediante la aplicación de la técnica de desensibilización sistemática, que sería nuestra variable independiente, a través de la autoobservación y el autorregistro de frecuencia e intensidad. Por otro lado, tenemos el objetivo científico, que va a consistir en demostrar a través del diseño de un solo sujeto ABAP o de reversión que la efectividad de la técnica colaboraría a poder disminuir la intensidad de la activación fisiológica manifiesta en conductas de exposición a estímulos, en un total de 18 sesiones durante un periodo de 14 semanas de tratamiento, verificando así la relación funcional entre la variable independiente y la variable dependiente. Bueno, mi nombre es Mara Alegre, yo sigo con, creo que me escuchan ahí bien, ¿verdad? Para asegurarme. Sí, compa. Ok. Con la definición de la técnica utilizada, que es la técnica de sensibilización sistemática, como ya habló la compañera anteriormente, se trata de una técnica que es pionera en la modificación de la conducta. Y también se utiliza muchísimo para los tratamientos de fobia. Entonces, es un método que se emplea en las psicoterapias, cuya característica principal es la aplicación sucesiva del sujeto a situaciones similares a la que le produce esta alteración en su conducta o exaltación. Esta técnica se utiliza para la reducción de la ansiedad y las conductas
de evitación ante los estímulos determinados. Sus componentes son la capacidad de imaginación, la jerarquización del estrés, el análisis de las tareas, la enseñanza de la técnica de relajación, la aplicación de la técnica de sensibilización sistemática propiamente dicha, que se entiende por un entrenamiento de la conducta incompatible. Y esto se aplica en 18 sesiones de 45 minutos, como ya también anteriormente se estaba diciendo, cada uno de ellos tratando de comprobar la relación funcional entre la variable independiente y la variable dependiente de la autoobservación y el autorregistro. Esta parte le toca a la compañera Nadia, que tampoco pudo asistir aún porque sigue en horario de trabajo, pero nos dejó su explicación. Hola, mi nombre es Nadia Monjes y yo voy a hablar sobre el diseño experimental. El diseño experimental que se utilizó es el diseño ABAB, que también se conoce como diseño reversible o de investigación de un solo sujeto n es igual a 1. Bueno, Kasdin, por ejemplo, hablaba del había que utilizarse un diseño experimental para poder ver cuáles son las variables que influyen en la conducta. Entonces, en el diseño ABAB, lo que se hace es, se presentan o se retiran condiciones, diferentes condiciones, a lo largo del tiempo para ver si hay un cambio, ¿verdad? Para empezar, lo que se hace es, se evalúa la conducta blanco. Yo tengo entonces mi tasa de línea base de la conducta antes de realizar el tratamiento. Y yo a esa línea base se la conoce también como fase A. Entonces yo observo mi fase A, mi fase A. Observo por un periodo a ver si es estable, si no cambia con el tiempo. Si se mantiene estable sin cambiar con el tiempo, entonces yo puedo, no sé, pronosticar, ponerle, que la conducta blanco se va a mantener así si es que no se introduce el tratamiento. Entonces todo esto es para saber si es que al insertar la fase B, que sería la experimental o la del tratamiento, ¿verdad? Debería de variar. Bueno, entonces estamos en la fase A. Nosotros notamos que la conducta es estable. O sea, ahí empezamos con empezamos con la fase B, que es la fase experimental. Esperamos hasta notar, ¿verdad?, que la conducta se mantiene estable de vuelta. Entonces, cuando pasa eso, retiramos esta fase experimental y esto volvería a la línea base. Al volver a la línea base, observamos de vuelta que la conducta se vuelve estable a lo que fue inicialmente, ¿verdad? Entonces, ahí introducimos de vuelta el tratamiento y esperamos a ver si la conducta cambia con el tratamiento. Entonces, al notar que la conducta varía de nuevo, ¿verdad? Entonces ahí sí nosotros podemos decir que el programa o el tratamiento o la fase experimental, como quieran llamarle, es el responsable del cambio. Entonces, después de la segunda fase, nosotros podemos concluir eso. Luego de la explicación de cómo sucede más o menos el diseño, vamos a empezar con el desarrollo en sí de la técnica y del tratamiento de la persona de este caso. Para empezar, en la fase A1, que sería la línea de base, consiste en la evaluación de la conducta blanco para obtener una tasa de línea de base que ya explicó la compañera anteriormente, donde lo que buscamos es obtener una línea de base
para llegar a una etapa en la que la activación fisiológica, en este caso que es la conducta de blanco en exceso, mantenga una meseta, vamos a decirle. En la primera sesión se procedió a la realización de la entrevista conductual, en la cual se levantan los datos de la cliente, los eventos de escenario, y el terapeuta va realizando los lineamientos de la conducta. Se define que se trabajará sobre la frecuencia e intensidad de la conducta blanco. Se define junto con el cliente a través de un consenso la conducta blanco en sí. Se realiza la entrega del autorregistro para que el paciente obviamente pueda ir anotando y expresándose a su manera de las situaciones o las situaciones ansiógenas que experimenta. Las situaciones que ocurren como antecedentes y con qué frecuencia ocurren de acuerdo con cada estímulo, además también qué consecuencias provocan, tanto intrínsecas como extrínsecas. En la segunda sesión se hace la entrega por parte del cliente del análisis y del autorregistro. Esta fase tuvo una duración de 2 semanas, en el periodo en el cual se llevó a cabo la identificación y la evaluación de la conducta blanco y se levantaron los datos más relevantes del cliente durante la entrevista. Posteriormente, en base a estos datos se estableció esta línea base que va del 0 al 6, siendo 0 la nulidad de la existencia y la intensidad de la activación fisiológica y 6 el máximo de activación fisiológica. En esta línea de base podemos observar que... Puedes bajar un poquitito más, María. En esta fase, en esta línea podemos observar que se obtuvo después de la escala ordinal donde 6 era el máximo, como ya había explicado, que la intensidad y la frecuencia de las activaciones fisiológicas ante situaciones ansiógenas era de 5, y de esta manera se obtuvo la línea de base previa a la activación de la técnica o la aplicación de la técnica en sí. Cuando hablamos de la fase B1, que es la introducción del tratamiento y de la técnica, que sería la variable independiente, hablamos que esta fase se dio inicio a la aplicación de la técnica de sensibilización sistemática en un periodo de 5 semanas, siendo 2 sesiones semanales de 45 minutos cada uno, a excepción de la última semana, que fue solamente una sesión. A partir de los datos obtenidos por los registros del cliente en la fase A1, se aplicó la terapia iniciando iniciando la primera sesión con la fase educativa, en la cual se comenta al cliente la terapia, cuyo propósito es que disminuya la respuesta fisiológica ante situaciones de estrés o ansiedad. Una vez que la conducta se ha estabilizado, se pasó a la fase de intervención. Esta se continúa hasta que la conducta alcanza un nivel estable o divergente del nivel predicho por la tasa de la línea de base, según Kasdin. En la sesión número 3 se inicia el proceso de intervención. El primer paso realizado fue explicar la técnica al cliente, informarle de la estrategia básica, de los principios, de la eficacia de la técnica, y se remarca la importancia de la ejecución, o sea, la importancia que tiene la ejecución del cliente en la eficacia de la intervención, así como la explicación del papel que debe cumplir en cada momento. En la sesión número 4 se procedió a entrenar al cliente en la técnica de la relajación progresiva, que inicia cuando le instruimos al cliente a tensar los músculos y relajarlos, relajar todo el cuerpo para que aprenda a identificar las sensaciones asociadas al estrés o la ansiedad. Primero se le pidió a la cliente que inhale profundamente, llevando el aire al abdomen, cerrando los puños y apretando los antebrazos, los bíceps,
y los pectorales, o sea, el pecho, para hacerle saber de esta manera que su cuerpo empieza a relajarse. En un segundo momento se le pide relajar la zona facial y la zona de la espalda. El primer ejercicio inicia arrugando la cara, frunciendo el ceño, la entreceja, los ojos, los labios y apretando la mandíbula y encorvando los hombros. Manteniendo esta posición por 7 segundos, se refleja de esta manera con todo, o sea, se hace lo mismo con todos los músculos. Se mantiene la posición de tensión por 7 segundos y luego se le pide a la cliente que suelte y que se vaya relajando con una respiración profunda. Al final de esta etapa de aprendizaje y entrenamiento, la cliente debe ser capaz de relajar la musculatura en cualquier momento y sin necesidad de tensarlo previamente. O sea, previamente, vamos a decirlo, pensando en tensar los músculos, porque esto es lo que le sucede a esta persona frente a las situaciones ansiógenas. Y sin ayuda del terapeuta. Luego se insta a la cliente a que continúe con el autorregistro y ahí termina la cuarta sesión. Y en la siguiente sesión, que es la quinta, empezamos con la intervención de la técnica de sensibilización sistemática en sí. Se define la dimensión imaginaria del cliente. Luego se le explica a la cliente que inicialmente se va a elegir una respuesta que no sea compatible con la ansiedad. Se indica una conducta que la calme, a lo cual la persona elige la técnica que le habíamos enseñado anteriormente, que era la relajación progresiva, y luego se le explica que continuará con, o sea, se va a continuar con una tabla de jerarquía de la ansiedad, la cual consiste en crear una enumeración de estímulos generadores de estrés, o sea, de estrés o ansiedad, organizados en función a la intensidad y frecuencia con la que se producen. Al término de la sesión se le indica la tarea, la cual consiste en seguir registrando las conductas, además de ejecutar una lista de situaciones que le resulten ansiógenas, ya sea en el plano ficticio o real. En la sesión número 6 se procedió a la recogida del autorregistro conductual. Luego se procede a examinar las situaciones ansiógenas que trajo la cliente, perdón. A continuación, en un consenso con el cliente, se enumera el nivel de activación fisiológica asociada a cada estímulo, que sería esta jerarquía de ansiedad que está acá abajo, donde podemos observar que el ítem número 2 es el que le produce una mayor ansiedad y por ende una mayor respuesta fisiológica ante esa situación. En la sesión número 7 se hace de nuevo la revisión del registro conductual y se continúa con la práctica de la relajación progresiva muscular para obviamente seguir practicando y que la paciente pueda hacerlo sola. En la sesión número 8 se vuelve a revisar el autorregistro conductual y es la última sesión de la práctica, o sea, para practicar la relajación muscular, y se comprueba que la cliente había aprendido la técnica. En la sesión número 9 se hace la revisión del registro conductual, como todas las veces, y se le pide a la cliente que se ponga cómoda y trate de desarrollar la técnica que ha aprendido, pidiéndole que dé una indicación de cuando se encuentre relajada. Luego de la señal correspondiente se procede a presentar el ítem de la jerarquía, un ítem de la jerarquía. Se le dice el título acordado y se le pide que imagine con la máxima nitidez posible en la escena propuesta. En este caso sería ver películas de acción y donde ella señala un exceso de activación fisiológica al imaginar el ítem. Se le indica que deje de pensar en el ítem y vuelva a centrarse en la relajación.
Si no señala ansiedad, se mantiene, se mantiene el ítem, o sea, se mantiene la imaginación de que ella está viendo una película de acción por 40 segundos y finalizados estos, que vuelva a centrarse en la relajación, que recupere el máximo valor de esta relajación de cara a la siguiente presentación, que serían los siguientes ítems de la jerarquía que realizamos. Y en la sesión número 10 se hace una revisión del autorregistro nuevamente. En esta sesión se procede a aplicar la desensibilización sistemática en una situación real planteada desde la jerarquía de la ansiedad, que sería ir al supermercado y se le pide a la cliente que vaya hasta, o sea, se le acompaña hasta la entrada del consultorio y se le anima que camine eh, a lo largo de 2 cuadras donde se encuentra un autoservicio, lo más cercano a un supermercado que tengamos cerca del consultorio, y que aplique la técnica de relajación, obviamente para continuar con esta desensibilización. Sí, y luego al terminar esta sesión nos dimos cuenta de que la paciente logró una desensibilización del ítem número 4, del ítem ubicado en la posición número 4 de la jerarquía de la ansiedad, y del ítem número 3, perdón, de la jerarquía de la ansiedad. Y nos vamos a la siguiente sesión, que sería la sesión número 11, donde esta sería la última de la aplicación de la técnica y sería la revisión del autorregistro nuevamente, y se sigue con la metodología de la desensibilización. De la sesión anterior se procede a desensibilizar la situación ficticia de pasar por el lugar del asalto. La cliente al final de esta sesión logró la desensibilización del ítem 5 de la jerarquía de la ansiedad. Una vez concluida la sesión, el terapeuta asigna tareas que debe hacer la cliente en su casa. Continuar practicando la técnica de relajación, tanto en situaciones imaginarias como en la vida real y cotidiana. Al finalizar cada semana de intervención se recogieron todos los registros de intensidad llenadas por el cliente y se obtuvo la siguiente, vamos a decir, el siguiente gráfico, que es de la fase de aplicación de la técnica, que nos muestra que nos muestra los datos de las activaciones fisiológicas de la cliente durante la fase de la aplicación de la técnica. Podemos observar que se logra corroborar durante esta fase de la aplicación de la técnica que la activación fisiológica disminuyó de un modo importante, porque en la línea de base era de 6 y al terminar este periodo se concluyó con una línea de frecuencia e intensidad de 2 y 3 puntos nada más, y empieza la fase A2, que sería la reversión. La fase A2, que es la reversión, consiste en la evaluación de la conducta blanco, para que así se pueda obtener la tasa de la línea base del desempeño, antes de llevar a cabo las contingencias específicas. Esta fase se continúa hasta que la tasa de respuesta parezca estar estable o hasta que sea evidente la respuesta que no mejora con el tiempo. Una tasa estable de conducta durante la línea base sirve como sustento para evaluar el cambio subsecuente. La fase A2 es el proceso de la reversión, que duró 2 semanas con una sesión semanal. En dicha fase se retira la intervención, es decir, se le pidió a la cliente que deje de poner en práctica la técnica de relajación al momento de estar en plena exposición a los estímulos aversivos. Así mantener el autorregistro de sus conductas y realizando un control constante de la cliente. Seguimos con la sesión 12. En esta sesión se explica a la cliente que se va a aplicar una prueba la cual requiere que deje de aplicar la técnica de relajación, pero que siempre continúe con el autorregistro de sus conductas.
para tener un nuevo registro para la próxima sesión al finalizar la semana. Sesión 13. En esta se procede a una entrevista para poder saber cómo estuvo sintiéndose en la semana sin aplicar la técnica aprendida, y también se revisa en conjunto con la cliente el autorregistro. El terapeuta corrobora que las puntuaciones volvieron a los niveles de la línea de base y se procede a continuar con la siguiente fase, B2. Se despide y da indicaciones para la sesión siguiente. Acá podemos ver el gráfico de la reversión de la técnica 6 y nos arroja los datos de intensidad y frecuencia de la activación fisiológica durante la fase de reversión del tratamiento. También se observa que durante esta fase los niveles de ansiedad y frecuencia sufrieron un incremento de las puntuaciones. El promedio de intensidad y frecuencia de activación fisiológica aumentó a 4, alcanzando así niveles cercanos a los de la línea de base. En la fase 2 de reinserción, se reinstala la intervención si ésta es responsable del cambio. La conducta debe variar nuevamente, según CASDI. Esta fase tuvo una duración de 5 semanas, con una frecuencia de 1 vez por semana. Durante la misma se insertó la técnica. Se recogieron los registros de la fase A2 y tras analizarlas en conjunto con la cliente, se ejecutaron las últimas 2 fases de la técnica, teniendo siempre en cuenta que las primeras eran educativas y entrenamiento, que ya no son necesarias. Por lo tanto, se reinsertó la técnica desde la fase de aplicación, de la primera y la segunda. En la sesión 14 podemos ver la revisión del autorregistro conductual. Se le pide a la cliente que explique cuáles son las situaciones en que reapareció la activación fisiológica en el tiempo en el cual se retiró la técnica que se había aprendido. La cliente menciona que reapareció en las ocasiones de visitar amigos y familia, situación que corresponde al ítem 4 de la jerarquía de los temores. Nuevamente, se le anima a que aplique la técnica de relajación aprendida en sesiones anteriores para calmar la activación fisiológica. La cliente al final de la sesión pudo lograr la desensibilización del ítem 4 de la jerarquía de los temores. En la sesión número 15, en la revisión del autorregistro conductual, como ya es habitual, se procede a aplicar la desensibilización sistemática, en la situación ficticia de salir de casa sola. Se anima a la cliente a ir hasta una plaza cerca del consultorio con la indicación de que aplique la técnica de relajación que ya aprendió antes. La cliente al final de la sesión logró la desensibilización del ítem 1 de la jerarquía de ansiedad. En la sesión 16, la revisión del autorregistro conductual se procede a aplicar en una situación fáctica planteada desde la jerarquía de los temores, pasar por el lugar del asalto. Se propone a la cliente que se imagine que pasa por el lugar sin esquivar la mirada, siempre aplicando la técnica de relajación aprendida en sesiones anteriores para calmar la activación fisiológica. La cliente, al final de la sesión, logró la desensibilización del ítem 5 de la jerarquía de ansiedad. En la sesión 17, también hubo una revisión del autorregistro conductual. En esta sesión se procede a aplicar la desensibilización en una situación real planteada desde la jerarquía de la ansiedad, volver sola a la facultad. Se propone a la cliente volver o al menos intentar volver sola 2 veces en la semana como tarea de la sesión. Se le anima a que aplique la técnica de relajación aprendida en sesiones anteriores para calmar la activación fisiológica, para que así se logre la desensibilización del ítem número 2 de la jerarquía de ansiedad. En la sesión 18, de vuelta a la revisión del autorregistro conductual, y en esta sesión se procede a cotejar si la cliente fue capaz de realizar el ítem 2 de la jerarquía de ansiedad que fue propuesto en la sesión anterior. A partir de eso se corroboró que logró de manera óptima la desensibilización del ítem 2 de la jerarquía. Acá podemos ver un gráfico de la reinserción de la técnica que nos arroja los datos de intensidad durante la fase de reinserción de la técnica de desensibilización sistemática.
se corrobora que la activación fisiológica de la cliente ha disminuido en una gran medida en comparación a la fase anterior. La intensidad sufrió un decremento de 4 a 2, constándose de esta manera que los niveles se acercan a las puntuaciones de la fase B1. Seguimos con la fase C, que es la última fase y es la de seguimiento. Esta fase de seguimiento se realizó durante 4 meses. En el primer mes se realizaron 2 sesiones cada 15 días y en el segundo mes se realizó una sesión luego de 20 días. Ese tiempo se estimó para que sea un poco considerable para evaluar si las conductas fueron mejorando hasta completar los 4 meses, ¿verdad? En el tercer mes, bueno, como dije, una sesión y en el último otra sesión después de 30 días. En cuanto a los objetivos de mantenimiento, se observó que poco a poco la cliente pudo mejorar las conductas negativas. Por ejemplo, empezó a ir sola al supermercado, a reunirse con los amigos, aunque al principio se detectaron recaídas. Luego tenemos la generalización, que se buscó entrenar a la clienta a desempeñar la conducta blanco ante diferentes estímulos, verificar cuáles fueron las conductas, cuáles fueron las características relevantes y de qué forma fue variando la conducta de acuerdo a esos estímulos. Después detallamos un poco cómo fueron las sesiones. En la primera sesión de seguimiento, a la semana de haber iniciado, manifiesta que lo primero que hizo fue intentar salir sola al supermercado. Cuenta que le costó mucho tomar la iniciativa. En la segunda sesión de seguimiento indica que lo de ir al súper mejoró y ahora busca retomar con los encuentros sociales que había dejado también. Después tenemos la tercera, que cuenta que ya va sola a la universidad, al súper y que miró películas de acción, que es lo que había mencionado también, que dejó de hacer. Tuvo momentos de angustia y de recuerdos, pero que fue solo en el momento. Y como cuarta sesión cuenta que volvió a retomar sus actividades y que ahora es más independiente. Buenas tardes, profesora y compañeras. Mi nombre es Jenny Vargas y les voy a estar comentando un poquito lo que es lo que sería el análisis de los datos. Bien, se realizó la indagación a través del análisis descriptivo, que como bien sabemos, se busca una aproximación en donde se analizan los datos procediendo a la descripción, sin la necesidad de tener una hipótesis previa que deba o no ser falseada. Entonces, a través de este análisis lo que buscamos es recolectar y ordenar la información por medio de gráficos, medios visuales y también para extraer las características más representativas de la recolección de datos. Entonces, también es de tipo no estadístico, ya que en este caso el sujeto de su propio control no se lo compara con ninguna norma, una medida normativa estadística, y se aplicó lo que sería el diseño experimental de replicación intrasujeto, también llamado diseño de caso único, perdón. Entonces, tal como su nombre lo dice, es una investigación que se realiza con un único sujeto y se utiliza para estudiar los casos individuales de manera controlada. Entonces, se realiza un registro a lo largo de la intervención, ya sea antes, durante, incluso luego de la retirada del tratamiento seleccionado. Y tanto los datos como los resultados que se obtuvieron se representan a través de los gráficos, como ya habíamos presentado anteriormente en cuanto a las fases, y comparando, claro, lo que es el antes, durante y después de la intervención. Entonces, los resultados que se muestran, si puede mostrar el gráfico, Mari, por favor. Tenemos un gráfico ahí donde se demuestra que el nivel de activación fisiológica que la cliente sufrió un decremento de 5 a 2. Entonces se constata que de esta manera que los niveles se acercan a las puntuaciones de la fase B1. Buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Sí, se te Sí, escucha. compa. Sí, gracias. Sí, buenas tardes, compañeros y profesora. Mi nombre es Montserrat Cantero. Yo voy a hablar de la discusión de los datos, ya la última parte de la conclusión. La intervención
concluye de manera favorable en este caso. Se lograron los objetivos terapéuticos y científicos realizando la comparación de los resultados del análisis descriptivo con los objetivos establecidos. Se pudo alcanzar el objetivo terapéutico mediante la observación de la disminución de los niveles de activación fisiológica, lo cual permitió a la cliente adaptarse funcionalmente en todos los ámbitos de su vida. Esto se visualiza en que vuelve a realizar, en realidad prácticamente retornó a todas las actividades que hacía antes del acontecimiento. Algunos ejemplos podrían ser ir al súper, reunirse con los amigos, ir sola a la universidad, lo que demuestra que pudo generar una conducta positiva nuevamente después del hecho. Para la validación social, la cliente contó con el apoyo de sus familiares, en especial de sus padres, quienes validaron socialmente sus logros. En cuanto al objetivo científico, se comprobó la relación funcional de la variable independiente-dependiente a través del diseño experimental, diseño reversible, ABAB, ya que gracias a la aplicación de la técnica de sensibilización sistemática se obtuvo una disminución de los niveles de activación fisiológica en la cliente, por lo que podemos concluir que los cambios obtenidos se deben al efecto del diseño experimental aplicado. La cliente indicaba que al principio le costaba seguir las consignas propuestas, pero con el paso de las sesiones pudo aplicar con mayor efectividad cada una de ellas, logrando los objetivos y metas mencionadas ya anteriormente. El presente trabajo permitió obtener mayores conocimientos en realidad acerca de las técnicas utilizadas, en este caso la de ABAB, que es la de sensibilización sistemática, y del diseño experimental escogido. Bien, chicas. Entiendo que el trabajo está completo. Les voy a pedir que lo vuelvan a proyectar para que podamos hacer el recorrido y ir marcando algunas precisiones. Pero primero me gustaría escucharle a Sofía, que ella tiene más fresco la lectura del trabajo. Yo no tuve tiempo de leer las correcciones, entonces me gustaría saber, Sofía, qué sugerencias le hicieron y si de esas sugerencias ya acá en el trabajo se ven los cambios. Hola, buenas tardes. Sí, creo que fueron poniendo, agregando las sugerencias que se les hizo, pero algunas cosas sí vi todavía, por ejemplo, que usan el término de estrés postraumático. Y creo que también en la parte de la redacción de la conducta blanco, perdón, de la definición operacional de la conducta blanco, también había ciertos puntos que faltaba ordenar un poco más. Y en los gráficos también que tenían que poner dos líneas, una para frecuencia y otra para intensidad. Esas son las cosas así más generales, pero también fui viendo ahora, durante la exposición vi otras cositas que te van a ir mostrando. Lo del estrés postraumático estaba ahí en el resumen, creo. Profe, ¿y cuál sería el nombre que debemos usar como que no se usa el estrés postraumático? Entonces, ¿cuál sería? El diagnóstico psiquiátrico nosotros no usamos como modelo. Ajá. Se utiliza directamente el comportamiento, ¿verdad? Y en este caso el comportamiento clásico es la conducta de evitación, ¿verdad? La persona generalmente que tiene estas manifestaciones conductuales lo que hace es evitar, y en algunos casos si se ve expuesta, escapar de la situación estimular, ¿verdad? Entonces acá yo sugeriría, si suben a la carátula, poner algo así como de sensibilización sistemática aplicada a una conducta de evitación.
y ya luego en el transcurso de la lectura uno se va a dar cuenta de qué se trata, ¿verdad? De estar evitando, no hace falta. En todo caso, si queda bien, sería una conducta de evitación por consecuencia de un asalto, pero hay que tener en cuenta que acá es, hay que leer también, hay que ver cuántas palabras tiene. Las reglas APA piden hasta 15 palabras, o sea que si ustedes ponen desensibilización sistemática aplicada a una conducta de evitación, con eso podría estar, y luego ya dentro, en la lectura, como digo, el caso, uno se va a dar cuenta de qué es lo que se evita, ¿verdad? Bien, vamos a hacer un recorrido sobre todo en las fórmulas. El caso en el procedimiento está muy bien detalladas las sesiones, eso me gustó, pero acá hay una cuestión de precisión en las fórmulas que en algún momento se les facilitó una suerte de documento orientador para que ustedes se dieran cuenta qué elementos tienen que contener esas fórmulas para estar completas. Generalmente estas fórmulas no se cortan, tienen un punto de inicio y de cierre. Y después hay otras precisiones que son importantes, como las que ya mencionó Sofi: evitar terminología psiquiátrica como síntomas, trastornos, y tener claridad respecto al papel que tiene cada uno de los componentes metodológicos. La última compañera que habló se expresó en términos de que el diseño es el causal de los cambios y el diseño no tiene esa función. El diseño ABAB no es una técnica de tratamiento. El diseño ABAB es un recurso metodológico para comprobar el objetivo científico, donde nosotros estamos buscando establecer la relación funcional entre la variable independiente, que es la aplicación de la desensibilización sistemática, y el cambio en la conducta blanco, que es el decremento de la conducta de evitación. Entonces eso es muy importante que ustedes tengan claro qué significa cada uno de estos recursos metodológicos. Una sugerencia que yo les hago es que ordenen esos elementos metodológicos dentro del procedimiento. Esto quiere decir que si yo estoy en la fase A1 del diseño, que es un diseño ABAB, allí tienen que insertar los componentes metodológicos que ustedes exploran durante esa fase. Acuérdense que el caso ustedes lo reciben con una entrevista conductual y ahí ya estarían en la primera sesión de la fase A1, que es fase de línea de base. Entonces, ustedes pueden definir el modelo, el diseño en su totalidad y luego empezar el procedimiento fase por fase, definiendo en qué consiste cada fase y colocando los elementos metodológicos que corresponden que vayan en esa fase. Entonces, si nos ubicamos en la fase A1 del diseño, que es línea de base, en ese momento ustedes tienen la primera entrevista conductual, hacen la ficha de identificación, recogen el motivo de consulta y comienza el proceso del análisis funcional de la conducta, que generalmente comienza por explorar el estímulo, el evento de escenario. Eso aparece en el primer cajón, como yo le llamo, sencillamente en el primer cajón
del análisis funcional aparece el evento de escenario, en donde uno data cuándo empezó esto, ¿verdad? Cuando yo digo data, significa que hace 2 meses o hace 3 meses ella sufrió un asalto en un escenario específico y experimentó en la columna de conducta, ¿verdad? Van todas las manifestaciones que ella experimentó y luego viene la columna de consecuencias. Las consecuencias me pareció escuchar hacia el final que no se podían identificar o no se identifican. En realidad, acuérdense que este es un caso ficticio y ustedes pueden inventar. Acá el criterio que ustedes tienen que tener claro es que cuando se trata de una consecuencia intrínseca, la persona se suele decir, ¿verdad? Se suele reclamar, sobre todo en estos casos donde la persona queda imposibilitada o dependiente, ¿verdad? La consecuencia intrínseca pueden ser eventos aversivos en donde ella se autocritica, se devalúa, ¿verdad? Literalmente se reprocha su inutilidad. Y el entorno va a generar sí o sí consecuencias extrínsecas. En ese entorno está empezando por la familia. Si tiene pareja, pues será también la pareja. Si está en una actividad académica, pues serán profesores, serán compañeros. Entonces, ustedes tienen posibilidad de colocar siempre en la columna de consecuencias extrínsecas e intrínsecas las que se imaginan que se podría dar en un caso, ya que el caso es ficticio, ¿verdad? La conducta es importante que ustedes coloquen todas las manifestaciones en la columna de conducta. Ahí dice, por ejemplo, exceso de activación fisiológica, pero no desglosan. En la primera vez ya es importante que desglosen si hubo agitación motriz, si hubo aceleración del latido cardíaco, si hubo paralización de los movimientos o por el contrario, hubo una huida muy rápida de la situación, ¿verdad? Todas aquellas manifestaciones psicofisiológicas y motoras activas que ella pudo haber realizado, las tienen que definir en la primera vez en la columna. Y en las segundas, que ya tienen que ver con el levantamiento de línea de base, porque acuérdense de que los eventos estímulo, ella los registra cuando ustedes le indican el levantamiento de línea de base. Eso significa que ya identificaron el blanco, ya definieron que la estrategia iba a ser el registro de la frecuencia y la intensidad, y el método iba a ser autoobservación y su producto, que es el autorregistro. Entonces, todas esas manifestaciones vuelven a manifestarse en cada uno de los puntos de evento estímulo que ella va marcando durante esa semana o durante el número de sesiones que le tocó llevar la línea de base. Entonces, acá en el análisis funcional, que tiene que estar inserto en la fase A1, les falta completar y editar, como digo, conductas, descriptores de conductas que sean de carácter psiquiátrico, ¿verdad? Directamente el miedo, por ejemplo, se expresa porque ella lo dice, puede haber conducta verbal donde ella verbalmente expresa tener miedo o tener temor, ¿verdad? Porque el miedo en sí tiene que tener alguna expresión verbal o de escape o de huida, ¿verdad? El miedo en sí es un rótulo que no dice lo que la persona hace o deja de hacer o piensa tal vez,
¿verdad? Entonces, el miedo es una etiqueta y en este modelo las etiquetas hay que tratar de evitarlas. Entonces, esas precisiones las tienen que hacer en el análisis funcional. La otra precisión que hay que hacer es en la fórmula que tiene que ver con la conducta blanco. La conducta blanco se define por un parámetro que generalmente es el exceso. En estos casos, ustedes pudieron haber definido la conducta blanco variable dependiente como exceso de manifestaciones psicofisiológicas. Y ese exceso tiene una fórmula. Esa fórmula comienza diciendo algo así como se entiende como una línea de base de tasa de frecuencia tanto y de intensidad tanto, ¿verdad? Levantada durante X cantidad de sesiones, midiendo, esto es una fórmula y siempre va a terminar con la partícula, midiendo la relación o midiendo directamente la relación funcional por autoobservación y autorregistro de frecuencia e intensidad. Cuando ustedes dicen exceso de activación psicofisiológica, pueden poner entre paréntesis esto de la activación psicomotriz, la sudoración, etcétera, etcétera. O sea, ponen entre paréntesis. Pero la definición operacional propiamente lo que les va a pedir es que se entiende. Y se entiende por una línea de base, ¿sí? De esas manifestaciones, una línea de base de tasa en frecuencia tanto y en intensidad tanto. Si ustedes van a optar por dos estrategias de medida, las dos estrategias tienen que estar dibujadas, marcadas en el gráfico como les señaló Sofía. Lo pueden hacer siempre que ustedes mantengan una suerte de equivalencia entre las dos. Si, por ejemplo, no pasa de 10 situaciones de frecuencia, en el mismo gráfico se pueden registrar la frecuencia en la que ella presenta estas conductas excesivas y también se puede marcar la intensidad si es que ustedes deciden utilizar una escala que vaya del 1 al 5 o incluso del 1 al 10. Entonces con eso se resuelve en un solo gráfico el trazado de la frecuencia por un lado con un color y con unas referencias distintas de la intensidad, por ejemplo, ¿sí? Pero de vuelta para que quede claro, y no sé si se está grabando esto. Pregunto. Gloria está en la reunión, profe. Creo que no, sí. profe. Usar Bueno, la entonces realidad no. vamos a tener problemas porque todo esto que ya dije es para que ustedes vuelvan a escuchar y tomen muy en cuenta para los cambios que van a hacer, ¿verdad? El orden es muy importante, como digo, que dentro de cada fase pongan los elementos que ustedes trabajan. Ya dije que en la fase A1 se tiene que trabajar la ficha, el motivo, el análisis funcional a través de la tabla, comienza a elaborarse, ¿verdad? Con el relato del paciente. Ahí se configura esta definición de la conducta blanco que estuve definiendo, que es una fórmula, no tiene un orden, no puedo alterar ese orden porque cada uno de estos elementos metodológicos cumple una función. Entonces, si ustedes le cambian el orden o le cambian la función, hay un error en el manejo de la metodología. Entonces, ojalá y pudieran tomar el audio por lo menos de lo que estoy diciendo, porque es importante. Todo lo que les estoy diciendo son cosas que tienen que cambiar, ¿verdad? Sí, profe, estamos grabando el audio por lo menos. Entonces, volviendo a esta fórmula que ya mencioné,
está el parámetro, el exceso de activación psicofisiológica, porque en realidad es psicofisiológica, variable dependiente, y eso se entiende como una línea de base, ¿verdad? De tasa tanto en frecuencia y tasa tanto en intensidad de manifestaciones tales como todo lo que ustedes quieran poner ahí entre paréntesis, levantada o evaluada durante 2 semanas, ¿verdad? A través de la medida que ustedes utilizan, a través de la medición, de la autoobservación y el autorregistro de frecuencia e intensidad. O sea, primero va la autoobservación. Yo primero me autoobservo y después bajo a un registro, a un papel, que es el autorregistro. ¿Y qué es lo que bajo? Bajo la tasa de frecuencia y de intensidad. Por lo tanto, esto tiene un orden. Entonces, esa fórmula hay que cambiar. La otra cosa que también dije es que hay que cambiar el análisis funcional y colocar las consecuencias intrínsecas y extrínsecas de la conducta, que ustedes las pueden inventar. Bien, el otro elemento que generalmente va durante la fase de línea de base tiene que ver con el lineamiento. Hay una discusión respecto al lineamiento, si tiene que estar en esta fase o tendría que estar en la fase siguiente, en la fase B1. A mí mi lógica básica me dice que tiene que estar acá porque es cuando yo estoy identificando el blanco, ya lo definí, ya le estoy entrenando a la persona en cómo va a registrar esa conducta blanco, y también la voy ubicando dentro de una categoría como la que ustedes pusieron ahí, que son conductas que afectan el funcionamiento adaptativo y que llevan a lograr otros niveles normativos para su edad, ¿verdad? Y allí hay que insertar conductas que tienen que ver con su autonomía, con su socialización. O sea, eso se va a buscar como un extra, ¿sí? Eso siempre lo digo. El blanco es uno y estas conductas se tendrían que dar después como un beneficio extra de la generalización. Bien, eso creo que más o menos está. La recuperación de esas conductas de autonomía, de ir al supermercado, de venir sola de la facultad, de volver a recuperar las salidas sociales, en fin, todas esas van a ser cuestiones que se van a lograr en un proceso de generalización y que generalmente se ve en la fase de seguimiento. Entonces, eso hay que ajustar si es que tiene algún detalle que por ahí no corresponde. Esto entonces es lo que incluiría la fase A1. Todo lo que ya dije. La ficha, el motivo de consulta, el análisis funcional, la definición del blanco, el entrenamiento propiamente dicho en el manejo de la autoobservación y el autorregistro de la frecuencia y la intensidad con el análisis funcional que ella va a llevar, ¿sí? Cuando concluye esa fase, ustedes tienen el gráfico. Si me permiten llevar a la figura, sería interesante ver si no tenemos ahí unas... Bien, creo que ahora ahí el problema que estamos teniendo es que son 2 medidas. Si yo tengo una frecuencia de 6 situaciones en el día y concomitantemente en esas situaciones, 6 situaciones en el día que se me dan, yo tengo una puntuación de intensidad que se puede ir hasta un punto elevado como un 10, por ejemplo, salvo la escala que ustedes definan. Ahí necesitaríamos 2 trazados. Uno que esté marcando la frecuencia en la que ella experimenta la conducta blanco y otro trazado que va a marcar la intensidad.
¿verdad? Y todo depende del rango que ustedes le den a la intensidad. Yo generalmente nunca marco 0, gente. ¿Por qué no marco 0? Porque 0 significa que la persona no está viva. Entonces, puede estar en el gráfico el 0, pero desde el punto de vista de medidas humanas, si yo le voy a marcar a la intensidad, lo voy a hacer del 1 al 5, por ejemplo, para que le sea fácil al paciente, donde 1 es la intensidad más baja y 5 es la intensidad más alta. Entonces, eso me parece que tienen que precisar, ¿sí? 0 es estar muerto. No, ninguna persona que califique 0 puede estar viva, porque fisiológicamente, necesariamente nuestra activación fisiológica tiene que existir en un organismo que está vivo, ¿verdad? Entonces, saquen de su intervalo el 0, arránquenlo del 1 al 5 o del 1 a 10, eso ya ustedes pueden definir, y acá la recomendación es tener 2 trazados, uno para la frecuencia y el otro para la intensidad. Ahora entramos en la fase B1. Ahí de vuelta hay que definir qué se hace en la fase B1 conforme el diseño e introducir los elementos metodológicos. Allí viene el paciente con su registro, su análisis, y empezamos lo que es propiamente la fase de que dentro de lo que conocemos como fase educativa es la presentación de la técnica. Durante la fase A1 está terminantemente prohibido hablar de la técnica. Entonces, cualquier relato que a ustedes se les haya deslizado en la fase A, lo tienen que eliminar. Recién aquí, en la fase B1, yo me siento con el paciente, reviso su análisis, reviso su autorregistro y le planteo que para esa conducta, en las manifestaciones que ella está teniendo, la recomendación es someterla a la técnica de sensibilización sistemática. Y como ahí tengo recién el número de en qué niveles de frecuencia e intensidad se está dando, voy a definir los 2 objetivos. Ahí quiero ir a la otra fórmula, porque esas son fórmulas. ¿Cómo definieron el objetivo? El objetivo, si yo tengo un exceso, el objetivo terapéutico se define como el decremento, ¿sí? El decremento de la línea de base de frecuencia tanto y de intensidad tanto a una línea meta de frecuencia tanto y de intensidad tanto por la aplicación de la técnica de desensibilización sistemática, ¿verdad? Aplicada durante X cantidad de sesiones, y va a cerrar esta fórmula diciendo, midiendo la relación funcional BI-BD por autoobservación y autorregistro de frecuencia e intensidad. Eso no va a cambiar, son fórmulas, chicas. Todo lo que ustedes tienen que hacer es completar esa fórmula. Entonces, eso también lo pueden después checar que esté así como les digo, porque tienen 2 estrategias. Tienen que llevar el decremento de la línea de base de tasa de frecuencia tanto a la línea meta de frecuencia tanto y la intensidad de línea de base tanto a línea meta de tratamiento de intensidad tanto. Entonces, eso en la redacción tiene que quedar adecuadamente presentado y tiene que decir claramente que se lleva esa conducta de una línea de base de tales mediciones a una línea meta de tratamiento de tales mediciones. Ese es un compromiso. En un contrato terapéutico en los países desarrollados, ese objetivo es una suerte de compromiso legal. Si yo digo que ella, teniendo intensidad 6 y frecuencia 4,
y yo me propongo durante el tratamiento con la técnica de desensibilización sistemática llevarla a una línea meta de tratamiento de 1 o 2 de intensidad y de frecuencia, 1 o 2 o 3, lo que quieran ustedes marcar, ese es un compromiso legal. Si yo no cumplo, no logro, sobre todo habiendo hecho bien las cosas, que el paciente haya colaborado, que haya hecho la tarea, a mí me pueden llevar a un juicio, ¿sí? Entonces, esa fórmula tiene que estar correctamente redactada. El objetivo científico es demostrar a través del diseño. El diseño no es tratamiento, el diseño no es técnica, el diseño no causa los cambios en la conducta. El diseño es un componente metodológico que va a demostrar la efectividad de la técnica de sensibilización sistemática como responsable de los cambios en la frecuencia e intensidad de la activación psicofisiológica aplicada en X cantidad de sesiones, de duración tal, de intervalo tal, y siempre va a terminar la fórmula midiendo, no verificando, la relación funcional de IBD a través de autoobservación y autorregistro de frecuencia e intensidad. Ese sería el orden. Entonces, acá el otro componente metodológico que me falta es la definición operacional de la técnica. Visto que definieron conceptualmente. Las definiciones conceptuales no van aquí, van allá en la introducción cuando ustedes hablen de la técnica. Acá la definición que ustedes tienen que dar es una definición operacional. Entonces, ese primer párrafo en donde ustedes hablan de la definición conceptual tendría que ir allá arriba. Acá no tendría lugar. Acá tiene que venir la definición operacional de la técnica BI, variable independiente, aplicación de la técnica de sensibilización sistemática. Y ahí otra vez viene la fórmula. Se entiende por tal la aplicación de la desensibilización sistemática en sus componentes que son. En primer lugar, tenemos el entrenamiento en relajación progresiva, es el primer componente. Después tenemos la prueba que se hace si se va a trabajar con una jerarquía en imaginería. Se hace una prueba de imaginería. Después se construye la jerarquía de imaginería y el siguiente componente es la aplicación propiamente dicha de la desensibilización sistemática. Bueno, esos componentes que forman parte de la desensibilización sistemática se tienen que incorporar en esta definición. Entonces, la variable independiente, aplicación de la técnica de sensibilización sistemática, se entiende como la aplicación de los componentes fulanito, perenganito y sultanito durante X cantidad de sesiones de tantos minutos, ¿verdad? Con intervalos de tanto tiempo, y va a terminar siempre midiendo la relación funcional BI-BD por autoobservación y autorregistro de frecuencia e intensidad. Esa es la fórmula, ¿sí? Entonces, estos elementos van dentro de la fase D1. En la fase de reversión ya no tenemos componentes. Sencillamente ahí, en la fase reversible, se pone en qué consiste la reversión propiamente y vienen las sesiones en donde ustedes lo que hacen básicamente es explicarle al paciente que durante ese periodo está autorizado, por así decirlo, a dejar de practicar los componentes de la desensibilización, pero sí a seguir registrando la conducta. Me gustaría ver el gráfico de la fase B1, que creo que tiene el mismo elemento que van a tener que corregir, ¿verdad? Tienen que tener el trazado de los dos. Así mismo, profe, solo tiene el de intensidad. Exacto. Entonces, eso faltaría completar
Y también ver el trazado, que el trazado no sea tan extremo, sube y baja, ¿verdad? Y tiene que tener continuidad con la fase A1. O sea que si yo allá arriba terminé en un 6 o en un 7 o en un 10, vaya a saber en qué número terminé, eso no puede caer violentamente al 50% que sería un 5, ¿sí? Realistamente eso no sucedería, menos en una primera sesión. Entonces fíjense bien en qué numerillo termina la intensidad y la Termina en frecuencia. el 5, profe, por eso después baja al 4 y así, o sea, eh, tipo progresivamente va eh, bajando y sube y exacto. baja. Pero recuerden que eso tiene que ser paulatino para corresponderse con un criterio de realidad, ¿verdad? Está perfecto que terminen meseta en las últimas sesiones, porque de ahí ustedes van a plantear esa reversibilidad en la cual se supone que de esa meseta que terminó en 2 o en 3 puntos de intensidad y frecuencia, eso tiene que volver a subir a los niveles cercanos de línea base. Una sugerencia que les hago para un caso como este es que les suban la intensidad y la frecuencia. Más que la frecuencia, la intensidad. Realistamente, estos casos fácilmente tienen una intensidad de 10 puntos. Acá los USA no funcionan con los paraguayos. El USA prácticamente yo no lo utilizo y equiparo la unidad, ¿verdad? Esto es, si estoy con un 1, estoy en la gama de los 10 puntos. Si estoy en los 2 del USA, estoy en la gama de los 20 puntos. Y si estoy en 10, estoy en la gama de los 100 puntos de USA, ¿verdad? Esa equivalencia Profe, o yo la sea, hago. ¿cuál usaríamos entonces? O sea, no se va a llamar USA, entonces se va a llamar nivel nomás. Prácticamente el USA vos lo podés poner, pero equiparalo a esto que te estoy O sea, diciendo. del 1 al 10, por ejemplo. Claro, Ok. de manera que tu paciente no se enriede, porque le cuesta mucho al paraguayo ubicarse en esa gama de 100 puntos, ¿verdad? Al final terminamos haciendo esto que te digo, la equiparación de 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el 10, básicamente, que es el tope, ¿verdad? Y lo ideal es que esta señora vaya al tope, o señorita, ¿verdad? Que vaya al tope, Ok. lo más cercanamente al tope, para que no se sienta que esto está muy perení las manifestaciones, ¿verdad? Ok. Un 5 para lo que a ella le pasó es perení, o sea, es bajo. Ajá, entiendo. Profe, y por ejemplo, si nuestra intensidad va a ser del 1 al 10, ¿el de frecuencia sería también del 1 al 10 No, o no, no, no. cómo? La frecuencia puede ser menor. Es Sí. más, yo les digo que en estos casos, la frecuencia puede permanecer quieta y no suele pasar en la realidad eso, ¿verdad? O sea, ella se va a encontrar ante frecuencias de contacto con los eventos, pero acá lo importante es que en esas frecuencias ella haya bajado la intensidad. O sea, que nuestro criterio de cambio acá suele ser más que disminuir la frecuencia, disminuir la intensidad. Entonces, generalmente lo que nosotros vemos en la realidad que la frecuencia puede ser de 5, que sería como la mitad de los 10 de intensidad, ¿verdad? O un 4 o un 3 de frecuencia, pero acá lo importante es que en esa frecuencia de 2 o de 3 ella baje la intensidad, porque ¿qué es lo que pasa en estos casos? Con una frecuencia 1 yo puedo quedar paralizada si la intensidad me sobrepasa. Y eso lo vemos en la realidad. Un paciente que tenga en la semana un episodio, una frecuencia en una semana, pero que haya llegado al tope de 10 de intensidad, es un paciente que queda paralizado en su casa. ¿Sí? Entonces, el criterio de cambio nosotros lo focalizamos más bien en la medida de intensidad. Por ahí le siguen dando 3 veces, no sé, en la semana o una vez por día, ¿verdad? Pero lo importante es que ella pueda gobernar la intensidad. Eso es lo relevante.
Entonces yo aumentaría la intensidad y mantendría la frecuencia en un número relativamente bajo, porque como digo, acá lo importante es que la intensidad disminuya. ¿Sí? Bueno, seguimos, porque yo tengo otra actividad dentro de un ratito, entonces tenemos que cerrar esto. En la fase A2 ya no tenemos elementos que incorporar, como les estaba explicando. El gráfico sí va a ir con sus dos trazados y esa reversión de vuelta tiene que ser realista, ¿verdad? Del pico de allá, de donde subamos, ¿verdad? De donde quedamos en la bajada, ese punto tiene que de vuelta ir subiendo a los niveles que registraba cercanos a la línea de base. Eso es lo importante. Bueno, y llegamos a la última fase, en donde terminamos de ejecutar nuestra jerarquía de ansiedad imaginaria, ¿verdad? Terminamos de ver cómo la intensidad, sobre todo, como decía hace un rato, disminuye y también posiblemente la frecuencia del registro de estas manifestaciones. Acá no hay elementos de vuelta metodológicos que insertar, sencillamente es la recomendación terapéutica de realizar las tareas que se le encomiendan a la persona y la tarea más importante es que siga haciendo el registro. ¿Sí? Vamos a la fase de seguimiento. Acá lo importante es ver de vuelta el objetivo de mantenimiento y el objetivo de generalización, y acá sí recuperamos el lineamiento. Aquí traemos el lineamiento y a lo largo del tiempo que nosotros pautamos con el paciente, ver que esa generalización a cambios positivos se está dando, ¿sí? Eso es muy importante. Ver que ella recupera cierto grado de autonomía, se va a este autoservice, que pueda ir a la casa de la vecina, que pueda ir a la casa de un compañero a hacer un trabajo, ¿verdad? En un horario relativamente donde hay luz, porque muchas veces eso también genera un factor, ¿verdad? Entonces, ese tipo de generalizaciones se tienen que observar y tienen que ver con el lineamiento. Y luego ya viene el análisis de datos, me pareció que eso estaba correcto. Cada uno de estos conceptos se definen porque es descriptivo, porque es de replicación intrasujeto, porque es cuantitativo pero no estadístico, ¿verdad? Y la inserción de la sábana, ¿sí? La sabanita, que en este caso va a tener dos trazados que lo van a tener que ajustar. Y luego ya la discusión. En la discusión tenemos que recuperar párrafo por párrafo. Generalmente en el primer párrafo se le da destaque al objetivo terapéutico o aplicado, ¿verdad? Luego retomamos el objetivo científico, introducimos el criterio experimental que va fundamentalmente en relación al objetivo científico. O sea, el criterio experimental es un criterio objetivo basado en los gráficos, basado en los compromisos que nosotros hicimos para el cambio. Entonces, este criterio no siempre coincide con el criterio social. El criterio social se valida por la intervención de terceros que pueden reportar cómo observaron el cambio que se da en esta persona, incluyendo a la misma persona, ¿verdad? Pero básicamente se podría decir que el criterio experimental está unido al objetivo científico y la validación social es un poco la validación del objetivo terapéutico. En el objetivo terapéutico está claro lo que nosotros nos comprometimos, pero la validación social no siempre es positiva. En este caso yo escuché que decían que sí lo es, ¿verdad? Con algunas recaídas. Eso es normal y hay que advertir al paciente que se pueden dar ciertas situaciones porque
esto es un hecho real, o sea, mejor dicho, este no es un hecho irracional lo que quiero decir. Nos puede pasar a cualquiera de nosotros y superar la situación que se generó en ese momento en el que posiblemente no solamente hubo un robo, una extracción de algo material, sino que estuvo en riesgo la vida de la persona. No es una cosa que se logra de un día para otro. La persona va a tener todavía y es muy posible que vuelva a experimentar cierta activación fisiológica, por eso es que la intensidad es muy importante. Cuando escucha que a otras personas le pasan, y esto le pasa a todo el mundo todo el tiempo, entonces ella se va a seguir desensibilizando, pero esa activación que te recuerda en el cuerpo, porque básicamente es un recordatorio en el cuerpo con las manifestaciones psicofisiológicas, ¿verdad? Y el pensamiento recurrente que puede aparecer, ¿verdad? Por temporadas en donde tengo que mirar mis espaldas. ¿Sí? Yo tengo pacientes de esta patología, diríamos en términos generales, de este tipo de manifestaciones conductuales y esa sensación de vivir cuidándose las espaldas es algo que queda, ¿verdad? Y sí, y aprenden a convivir con eso, ¿verdad? Bien, chicas, yo creo que no lo dejen enfriar, como siempre les digo. Retomen esta grabación y ajusten esos elementos. Importante es que cada componente metodológico esté bien empleado. No le cambien la función porque ahí cometemos errores metodológicos. La técnica en el trabajo la pueden desarrollar más allá de lo que pudieron hacerlo acá. Y yo creo que están bien, o sea que les felicito y no sé si Sofi quiere agregar algo para cerrar. No, yo también les quería felicitar por el trabajo y por la creatividad de incluir a las compañeras que no pudieron estar a través de los audios. Eso fue muy interesante y les felicito. Y solamente agregar que, como le dijo la profe, en la parte de la definición operacional de la técnica que van a subir a las bases teóricas, vi que citaron en una parte Wikipedia. Y eso cuando lo cambien, tienen que cambiar también la cita, ¿verdad? Porque en todo caso pueden revisar las referencias de Wikipedia y visitar esas y ver esas referencias un poco más formales, ¿verdad? Sí, el enfoque científico tiene que basarse en referencias científicas. En la Wikipedia yo no le saco mérito, pero acá tenemos otras que son más, podríamos decirlo, más científicas en una palabra, ¿verdad? Que son referencias más serias. Entonces, sáquenla y pongan algunos autores que nosotros le hemos proporcionado para ese efecto, ¿verdad? ¿Ok? Así mismo, muchísimas gracias, profe. Anotamos todo, vamos a ir ordenando y tratando de terminar el trabajo. Ok, perfecto, chicas, adelante. Estamos. Gracias, Sofi. Gracias, profe. Gracias, profe. Nos Gracias, vemos. profe. Bye, bye.